Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, para referirse a sus discípulos. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo creo que ustedes coincidan conmigo en que la iglesia debe siempre tener presente los propósitos para los cuales Cristo la estableció en la tierra. Más que un edificio lindo, hermoso, precioso, con aire acondicionado, una buena banca, una buena música y un buen púlpito, creo que es importante que como creyentes estemos nosotros conscientes de los propósitos para los cuales Dios estableció su iglesia. Y también que cada congregación tiene su propio ADN. Así como cada uno de nosotros tiene un ADN diferente a los demás y somos distintos, cada iglesia local, cada congregación tiene, por así decirlo, su propio ADN, sus propias características, lo que indica que cada congregación se maneja o se desarrolla de forma diferente. Pero yo creo que aunque esto sea una verdad innegable, desde mi punto de vista, lo más importante es que los propósitos del fundador de la iglesia, que es Jesucristo, se haga realidad en cada iglesia sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Hablamos de fundadores cuando se establece una iglesia local, hablamos de fundadores cuando se planta una iglesia local. Pedro Pérez fue el fundador de esta iglesia, José Agosto fue el fundador de aquella, y hablamos de esos fundadores, pero sobre quien se cimenta la iglesia es sobre Cristo. Cristo vino a establecer la iglesia, por lo tanto los propósitos de Cristo nosotros tenemos que conocerlo si queremos que la iglesia avance, prospere y reciba la bendición de quien la estableció. Creemos que todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos definidos. Y cuando Cristo vino y estableció y fundó la iglesia, lo hizo con propósitos definidos. Por lo tanto, tenemos que conocer los propósitos de Cristo con la iglesia. Si queremos descubrir qué anhela Jesús respecto a su iglesia, entonces yo diría que es obligatorio, aunque esa palabra suene un poco rara para algunos, si no nos gusta que no las digan, pero creo que es obligatorio, es demandante que nosotros leamos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Independientemente de que toda la Biblia nos revela la voluntad de Dios, pero en particular el capítulo 17 del Evangelio de Juan nos recoge lo que Jesús le pidió al Padre para sus discípulos, para su iglesia. Diríamos que el capítulo 17 de Juan descubre el corazón de Cristo respecto a su iglesia. Así que el apóstol Juan, en este evangelio que él escribe, al recoger la oración intercesora de Jesús ante el Padre por la iglesia, nos revela qué es lo que anhela Jesús para la iglesia de todos los tiempos. Te animo a que juntos analicemos 3 peticiones que hace Jesús en esta oración. Pueden haber otras más, usted tal vez pueda encontrar muchas más, pero apenas yo quiero significar 3 de ellas. Apenas quiero hablarte de 3 peticiones que revelan lo que Cristo desea para su iglesia. Y creo que al leerla, mirarla y evaluarla, estas peticiones deberían formar parte de nuestra oración también como miembros de la iglesia, porque revelan sentido de pertenencia a Dios y a la iglesia.
Primero, yo creo encontrar en esta oración, como leíamos algunos de esos versículos, que el Señor anhela que la iglesia esté unida. ¿Lo pueden decir conmigo? El Señor anhela que la iglesia esté unida. Unida. Oró por la unidad de los discípulos. Oró por la unidad de la iglesia de todos los tiempos. Y Jesús miraba la urgencia de esta oración en sus discípulos. Diferentes hombres con diferentes personalidades, tendencias y anhelos personales. Y a pesar de que eran apenas 12 hombres, había una diversidad tremenda entre ellos, hermanos. Y el Señor ora para que esos hombres, a pesar de tener diferentes personalidades, diferentes intenciones, entendieran que debían de estar unidos si querían impactar al mundo. Y ora a Dios, ora al Padre por la unidad de la iglesia. Cristo estableció su iglesia en medio de un mundo extremadamente dividido, dominado por el egoísmo, la competencia, la ambición, el odio, la lujuria, el orgullo, las competencias, las guerras y los prejuicios. Él sabía que solos es imposible hacer la obra que Él nos encomienda como iglesia. Él sabía que como iglesia teníamos que vencer la presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Por lo tanto, entonces, ora al Padre para que la protección de Dios estuviera sobre la iglesia. Y de ahí que le dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y eso me da ánimo, saber que el Señor establece su iglesia sabiendo las batallas que la iglesia va a tener que librar. Descubrimos por esta petición que hace Jesús al Padre que en su corazón uno de los más grandes anhelos para su iglesia es la unidad de su pueblo. Pero una unidad que es mucho más que reuniones de unidad, mucho más que una reunión organizacional. Es una unidad espiritual de corazón, propósito, mente y voluntad que es posible en medio de la diversidad de la iglesia. Si queremos que el evangelio avance, hermanos amados, si queremos que el reino de Dios se extienda aún más, si queremos que las iglesias crezcan, oiga, tenemos que entender que necesitamos estar unidos. Y no estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de iglesia universal, estoy hablando de unidad espiritual como lo pidió el Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo enseñó que todo reino dividido es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Es una realidad innegable. Es por lo que Jesús les dio a sus discípulos el nuevo mandamiento para vencer a Satanás y permanecer unidos. Ámense con la misma intensidad con que yo los amo. La mejor manera de luchar en contra de cualquier tipo de división y fomentar la unidad es el amor. Y el Señor le dice a sus discípulos: así como yo los he amado, ustedes han visto cómo yo les he amado, cómo les he mostrado mi amor. Yo quiero que ustedes se amen. Este nuevo mandamiento yo se lo doy. Si ustedes quieren avanzar como iglesia, crecer como iglesia, si ustedes quieren impactar el mundo tiene que ver que ustedes se aman los unos a los otros. Por lo tanto, cuando en las iglesias existen divisiones y contiendas, celos y competencias, chismes y murmuraciones, la causa del cristianismo está en peligro, se frena el progreso del evangelio y se atenta directamente contra la obra del Espíritu Santo, quien es la fuente de unidad dentro de la iglesia. Mire usted qué peligroso es no atender este mensaje. Cuando Pablo le escribe su carta a los Efesios, preocupado por la misma inquietud de Cristo cuando oró al Padre por la unidad de la iglesia, Él le dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos.
Quien fomenta la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo. Venimos de diferentes lugares, cultura, formación educacional, nivel social, económico, político, con diferentes personalidades, carácter, temperamento, y venimos a formar la iglesia. Y esa unidad que nosotros tenemos y experimentamos, quien la fomenta no es una organización eclesiástica, no es que usted pasa por un cuartico y le lavan el cerebro y le ponen un chip en la cabeza que dice: a partir de ahora tú eres miembro de la iglesia misionera, tu conducta tiene que ser así, así y así, así. No. Usted viene tal como vino el Señor, con su pasado y con sus pecados perdonados. Y quien crea la unidad en medio de esta diversidad es el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu que formamos parte de la familia de Dios y que tenemos que amarnos, respetarnos y tomarnos en cuenta si queremos mantener la unidad y que el mundo sepa que el Señor nos ha cambiado y nos ha transformado. La unidad de la iglesia es un milagro del Espíritu Santo. ¿Lo sabía usted? No estamos hablando de uniformidad. Aquí no todos estamos vestidos igual, ni tampoco la uniformidad no es garantía de unidad. Podemos estar todos de blanco, sin embargo, estar desunidos. Lo lindo de la unidad de la iglesia, y no me canso de enseñarlo, es en la diversidad. Y más esta iglesia, como lo he dicho desde este altar, unas 18, 19 naciones aquí presentes. ¡Qué diversidad cultural! ¡Qué diversidad tan grande en el orden religioso, en el orden político, en el orden social! ¿Y quién ha creado la unidad de la iglesia? El Espíritu Santo. Jesús, por lo tanto, hermanos, sabía que al llamar a 12 hombres en particular, además del resto de los discípulos, estaba llamando personas diferentes, pero los estaba llamando a formar un equipo, que aunque cada uno pensaba y tenía tareas diferentes, tenían que funcionar como equipo, porque los equipos ganan campeonatos, mientras que las individualidades ganan trofeos. La iglesia, como el equipo de Dios, gana campeonatos. Por eso nos unimos a pelear contra nuestro común enemigo, que es Satanás, la carne y el mundo, y los vencemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y creo que si hay una oración intercesora que nunca debe faltar en el seno de cualquier iglesia que quiere honrar a Cristo, es orar por la unidad de la iglesia. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por sus nietas, por sus nietos, ore por su negocio, ore por sus finanzas, ore por quien usted quiera orar, pero nunca deje de orar por la unidad de la iglesia. Si tú tienes sentido de pertenencia a esta congregación, debes orar por la unidad de la iglesia. El propósito que tiene Cristo en mente al orar por la unidad de la iglesia es totalmente evangelístico, hermanos, no ecuménico ni organizacional. No. Fíjese que Él dice en su oración que todos sean uno. Y mire la explicación que da en el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y lo vuelve a ratificar en el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ora por sus discípulos y le dice que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Ora por los que habían de creer por la predicación de sus discípulos y dice, para que todos sean uno y que el mundo conozca que tú me enviaste. Al orar Jesús por la unidad de la iglesia tiene un propósito evangelístico, misionero. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez puedas coincidir o no conmigo, pero yo entiendo, de acuerdo a esta palabra que yo estoy leyendo ahí y otras que encuentro en la Biblia, que Jesús revela que la mejor manera de mostrarle al mundo que Él vino a salvarlos es que la iglesia se mantenga unida, dando frutos y testificando del amor que Dios ha derramado en sus corazones. Esa es la mejor manera de ser un testigo eficaz y poderoso de la realidad del amor de Dios, porque demuestra que seguimos la obra de Cristo. Si hay algo
que no podemos dejar de pedirle a Dios nunca, hermanos, es que el Señor nos mantenga unidos. Podemos pensar diferente, podemos tener criterios diferentes, pero que nada de eso vaya a crear rivalidad, contienda, pleitos, luchas y murmuraciones y chismes y críticas, porque el amor de Dios cubre multitud de diferencias. ¿Decimos amén, sí o no? Segunda cosa que anhela el Señor para la iglesia es que la iglesia esté protegida. Gloria al Señor. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Wow. Aleluya. Notemos que en esta oración, como usted la está leyendo ahí, Jesús no le pidió al Padre que sacara a sus discípulos del mundo. Mételos en un monasterio y que no tengan contacto con nada. El monasticismo no forma parte de la visión de Cristo para la iglesia. La iglesia tiene que crecer y multiplicarse en medio del mundo. Porque la mejor manera de hacer más intensiva la luz es cuando las tinieblas quieren prevalecer. Las tinieblas no es más que ausencia de luz. Pero mientras esté la iglesia en el mundo, la iglesia es luz de este mundo. En fin de cuentas, hermanos, la iglesia debe ser establecida en el mundo, aunque como dice el propio Señor, no forma parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Algunos de ustedes tal vez recuerden aquella canción que cantamos de nuestros signarios de gloria que decía, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. La preocupación de Jesús era que Dios los guardara del mal o que los protegiera del maligno, como dicen otras versiones de la Biblia. Así que contrario a lo que el mundo hace para ganar adeptos, Jesús nunca se resistió a decirle a las personas lo que podrían esperar si decidían seguir sus pisadas. Jesús no esconde, hermano, lo que como cristianos vamos a enfrentar en medio del mundo. Jesús no te tergiversa el mensaje para que tú le sigas y después descubre lo que tenías que enfrentar. No, hermanos. El Señor no temió decir con claridad lo que enfrentaríamos si decidíamos seguir sus pisadas. En el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 16 se recoge estas palabras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor te llama de las tinieblas a su luz. Conoces a Cristo, vienes al Evangelio, lo conoces y Él te dice, bueno, ya tú sabes, a partir de ahora no es que todo te va a salir viento en popa y a todo vela. Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar a cruzar en el valle, en los problemas y las dificultades, pero es como si te metieras en medio de los lobos, pero como estoy contigo, no te van a destruir. Me encantó el comentario que hace William Barclay de este pasaje, me encantó. Porque él dice que el Señor Jesucristo no nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para resolverlos. No nos ofrece una paz fácil, sino una milicia victoriosa. No nos ofrece una vida en la que se evitan y evaden los conflictos de la vida, sino en la que se soportan y conquistan. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Y es la razón por la que tristemente tengo que decirlo, algunas personas tropiezan. Alguien que hizo profesión de fe aquí en este altar hace 1 o 2 años atrás, a las 3 o 4 semanas o al mes o a los 2 vino delante de mí y me dijo, pastor, ¿qué clase de lucha tengo desde que me convertí al Evangelio? ¿Qué batalla más grande? Esto es una lucha tras otra. Yo pensé que pasar aquí ya todo estaba resuelto. Ese es el peor error que cualquier persona puede cometer. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos que enfrentar aflicciones y batallas y luchas. Amén. Hay quien viene y hace la profesión de fe para que el Señor le cambie a la mujer. O le cambie al mar. Cuando digo que le cambie no es que le dé otro. No. Que lo transforme.
pero sigue de caprichosa y sigue y caprichoso y no cambia y no cambia. Alabado sea el Señor. Les decía a una pareja el otro día, muchas veces oramos para que el Señor cambie a nuestra pareja, y muchas veces a quien cambia el Señor es a nosotros. Porque las diferencias en el matrimonio no es más que para formar nuestro carácter. Amén. Él dice, a quien tengo que cambiar es a ti, muchacho, a quien tengo que transformar es a ti, a quien tengo que modificar es a ti. Pero hermanos, vamos a enfrentar luchas y batallas. Claro que vamos a seguir batallando en el hogar, la familia, los hijos, la economía, las finanzas. Pero lo importante de todo es que el Señor no nos dice que nos libra de los problemas, pero sí nos capacita para enfrentarlos y vencerlos en el nombre de Jesús. Y superarlos. Gloria a Dios. De esto le he hablado otras veces. Mi suegro muere, ministro de más de 46 años en el Evangelio. Murió y a la semana murió una hija de apenas 40 y pico de años. Ministro también, pastora. La mente enseguida se turba. La gente automáticamente comienza a cuestionar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Sentado en su trono. Somos seres humanos. A Dios le plujo llamarlo a él después de haberle servido por más de 50 años en el Evangelio. Y le plujo a él llamar a su sierva después de haberle servido desde que era una niña. Ahora voy yo a cuestionar a Dios. Tengo que entender que nuestra vida, cuando se la entregamos a Cristo, nuestra vida pertenece al Señor. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Claro que hay un montón de cosas que yo no entiendo ni comprendo, como usted tampoco se le explica. Usted va al switch de la corriente, encendió la luz, pero usted no busca una explicación científica de a ver cómo es que el positivo con el negativo, los iones corren por el cable, que el amarillo... No, usted prendió la luz y creyó que se va a prender la luz. Y ahí sí hay un montón de cosas que usted no tiene una explicación, hermano. Lo importante es que nosotros como cristianos, el día que vinimos y le entregamos nuestra vida al Señor, dijimos, Señor, hazte dueño de mi vida. Sé que tendré que enfrentar luchas y batallas, pero tu palabra me garantiza de que vas a estar conmigo todos los días, los buenos y malos, hasta el fin del mundo. Y esa es la fe que me asiste. Ahora voy a dudar del Señor y de su gracia y misericordia, porque después de un culto bendecido a Raquel le dio un infarto del miocardio y por poco el Señor la llama a su presencia. No puedo cuestionar a Dios. Tengo que creer que Dios está en control de todas las cosas. Jesucristo dijo, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. El Evangelio equipa a los seguidores de Cristo para vivir una vida mejor en medio de un mundo que está bajo el poder de las tinieblas y que es totalmente hostil a Dios. Es allá afuera, hermanos, donde tenemos que vivir el Evangelio. Es allá afuera donde la gente tiene que saber que sí es posible una vida diferente. Es allá afuera donde debemos demostrar que sí es posible disfrutar del amor y de la gracia del Señor. Y este mundo se torna cada vez más ateo, más hostil a Dios, cada vez más cuestiona la verdad de la Biblia, cada vez menos quiere saber de Dios. Por lo tanto, como iglesia tenemos que mostrarle al mundo que la vida en Cristo sí vale la pena vivirla. Y el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte que los cristianos somos luz que alumbra al mundo. Por lo tanto, dice, deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. A veces, hermanos, el testimonio es más impactante que 1000 palabras. A veces un cambio de carácter, un cambio de actitudes, un cambio de acciones y de decisiones impacta más a las personas que 1000 palabras.
Es la razón por la que Pablo, cuando le aconseja a la iglesia de los Corintios, le dice a la mujer cristiana: por favor, procura que tu conducta sea correcta, porque muchas veces con tu buena conducta vas a convencer a tu esposo que no quiere saber de Dios, y le das mensajes y sermones y no se convierte. Pero cuando tú cambias tu manera de ser, ese cambio impacta el corazón y la vida de ese hombre. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Y el mundo tiene que ver en nosotros un cambio en nuestra vida. Así que esta petición de Cristo descubre su preocupación y cuidado que tiene de su iglesia. Esta petición nos da ánimo y confianza a saber que Dios está vigilando nuestras vidas como centinela para mantenerlas a salvo del mal. Guárdalas del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalas, cuídalas, defiéndelas. Oh Señor, has vallado alrededor de ella. Ningún dardo encendido venga, Señor, y haga blanco contra ellos, porque ellos forman parte de la iglesia. Yo creo, y tal vez usted coincida con mi manera de ver esto, que el Señor no está ajeno a la batalla espiritual que libramos como cristianos. El Señor no desconoce las batallas espirituales que libramos contra los apetitos de la carne, contra esta naturaleza caída que siempre trata a alejarse de Dios. Pero gracias porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a sobreponernos, porque queremos agradar a Dios en todo. Tampoco el Señor ignora las ofertas o tentaciones que el mundo nos da, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tampoco el Señor ignora las presiones que ejerce Satanás y sus demonios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la suegra, no es contra el suegro, no es contra el yerno ni la nuera, no es contra papá ni mamá, no es contra los hijos. Nuestra lucha espiritual no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad, espíritu satánico, demonio, el propio diablo que se levanta y nos hace la guerra. Pero en el nombre de Jesús, tú y yo somos más que vencedores. El Señor no ignora nuestras luchas, el Señor no ignora nuestras batallas y no nos deja solos. Y me encanta saber que Jesús oró por mí: Padre, guárdalos del mal. Otra versión más moderna dice: Padre, guárdalos del maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber, hermanos, que el Señor está claro, consciente, aplicando estos términos, que solos no podremos vencer, que somos débiles, podemos flaquear, la fe nos puede fallar, necesitamos su ayuda y su protección. Por eso es que le pide al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Señor, yo sé que está en esa compañía allí, y en medio de esa compañía el único cristiano es ella. La única cristiana es ella, y está rodeado de unos tiburones que se la quieren comer, pero yo voy a ser vallado y la voy a guardar porque ella es mi hija. Yo sé que es el único cristiano en este lugar y está siendo asediado por esta o por el otro, y está queriendo, Señor, hacerlo caer, pero yo estoy allí para protegerlo, guardarlo, dar el coraje y que se ponga los pantalones para que dé testimonio de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que el Señor le está pidiendo al Padre: protégelos, guárdalos, porque son débiles, Señor, pero con Cristo somos fuertes. Por eso Pablo ora y le dice: quítame este aguijón, es enviado de Satanás. Y el Padre le dice, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y creo con todo el corazón que los cristianos deberíamos hacer de esta petición de Jesús una petición constante de oración por la iglesia. Pero qué pena, me duele decirles esto, y tal vez tú puedas coincidir conmigo, que a veces estamos más dispuestos a criticar y hallar faltas que a interceder a favor de los unos por los otros. Es penoso, ¿no es verdad? Eso duele. Pero como seres humanos creo que tenemos que luchar contra eso. Por lo tanto, cuando leo esta escritura y medito en esta oración que hace Jesús al Padre: guárdalos del mal, del maligno, entonces
entiendo que hay una urgencia de que hagamos esta misma oración para que Dios guarde a los niños, a los adolescentes y jóvenes de toda obra del mal y los proteja del maligno. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántas veces has doblado tu rodilla y ahora te reto, iglesia misionera, tú como padre, abuelo, madre, cualquiera sea tu afiliación o tu relación filial con cualquiera de estos muchachos, has doblado tu rodilla y has orado, has derramado lágrimas pidiendo a Dios que guarde a la niñez, a la adolescencia, a la juventud de nuestra iglesia? Y has clamado, Señor, protégelos, guárdalos, defiéndelos. Líbrales, Señor, de cualquier profesor perverso que quiera perturbar su vida. Haz cerco alrededor de ellos, protégeles, cuídales, defiéndeles. ¿Cuántas veces hemos orado por los matrimonios, la familia? ¿Cuántas veces hemos orado, hermanos, por los solteros, las solteras, por los pastores, por los líderes? ¿Cuántas veces hemos orado los unos por los otros para que el Señor nos guarde y nos cuide? No, Señor, no permitas que el enemigo haga blanco en mis hermanos. No permitas, Señor, que el enemigo haga blanco en mis hermanas. Guárdanos, cuídanos, defiéndenos, Señor. Líbranos de toda acechanza del diablo y permite que todos tus planes sean hechos realidad en nuestras vidas. No, hermanos, permitamos que el enemigo nos haga asumir una actitud negativa en alegrarnos cuando alguien falla. Cuidado, hermanos. Aquel que vino a darle la noticia a David cuando Saúl había sido muerto, él lo vino celebrando fiesta y David dice, pero ¿cómo te vas a alegrar por la cabida del que Dios ungió como rey? Dios nos libre de asumir esa actitud. Yo sabía que iba a caer, pero nunca oraste a Dios pidiendo que no cayera. Yo sabía que iba a fallar, pero nunca doblaste tu rodilla para decirle, Señor, por favor, guárdala, cuídala, bendícela, protégela. Jesús nos da una tremenda lección. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, yo te pido, Padre, que tú los guardes del mal. Decimos gloria a Dios. Hay otro tercer punto que quiero conversar con ustedes que descubre el corazón de Jesús respecto a la iglesia. Y una de las cosas que anhela el Señor para la iglesia es que la iglesia permanezca en la verdad. Y creo que esta petición del Señor y este anhelo del Señor tiene una urgencia para este tiempo. Es algo emergente ante tantas tendencias, ideas, filosofías, teologías, herejías, falsos maestros. Las redes sociales están llenas de gente que ni son pastores, ni maestros, ni nada, y están transmitiendo ideas incorrectas e interpretaciones falsas de la Biblia. Por eso la iglesia tiene que orar y decir, Señor, ayúdame a permanecer en la verdad. Ya Jesús oró por esto. El Señor pide al Padre que los creyentes sean un pueblo santo, separado del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. Por eso le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. La Biblia dice, hermanos amados, que la voluntad de Dios es la santificación de los creyentes. Es decir, que seamos apartados para Dios, seamos separados para Dios, seamos consagrados para Dios y quitados, sacados del mundo, aunque permanezcamos en medio del mundo. Pablo, cuando le escribe su carta a los tesalonicenses, él dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando Pedro escribe su primera carta, él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el escritor de los Hebreos declara que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús le pide al Padre,
santifícalos en tu verdad. El que ha de servir al Dios santo tiene que ser también santo. El tema de la santidad está ausente de los púlpitos, porque siempre hemos identificado equivocadamente santidad con religión, con legalismo, o la hemos asociado solo con aspectos externos de la vida. Pero en el aspecto teológico, la santidad no es más que separarnos de y consagrarnos a. Separarnos del mundo y consagrarnos a Dios. Y es lo que quiere el Señor. Los hombres no pueden santificarse a sí mismos. De ahí que la Biblia nos hable de que hay 3 medios de santificación para la vida del creyente. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y en la cual hemos sido perdonados, lavados y hemos sido renovados en nuestra vida espiritual. Otro agente de la santificación es el Espíritu Santo que permanece en nosotros y es el Espíritu de santidad. Y la palabra de Dios, la Biblia, por medio de la cual somos renacidos a una nueva vida. De tal manera que Dios nos ha dado los recursos para que nosotros nos separemos del mundo y nos consagremos a Él. Porque humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Y este proceso de santificación que nosotros conocemos como santificación progresiva, operado en la vida del creyente, no solo habla de que el cristiano es separado o consagrado para una tarea especial en el reino, sino que además también es equipado con las cualidades de mente, corazón y carácter que le serán necesarios para la tarea que Dios le asigna y que obtenga resultados positivos. El Señor nos ayuda a separarnos del mundo para consagrarnos a Él, para que le sirvamos y juntamente con eso nos da la capacidad para que lo que hagamos en su reino tenga resultados positivos, porque Él quiere usarnos para la expansión de su evangelio. Así que la santificación que Jesús le pide al Padre es en su verdad. Y esa verdad santificadora, como ustedes todos conocen, la encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y todos los que actúan correctamente se acercan gustoso a la luz, para que los demás vean que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, ¿quién viene a refugiarse a la luz del evangelio? Los que aman la luz, los que aman la verdad, los que quieren agradar a Dios. Pero aquellos que no quieren saber de Dios se alejan cada vez más. Pero gloria al Señor que el Espíritu Santo ha convencido nuestros corazones y nuestras mentes y nos ha hecho entender que en la luz del evangelio encontramos un estilo de vida diferente que del mundo habíamos recibido, y con la ayuda y la gracia del Espíritu de Dios podemos seguir adelante firmes, venciendo a Satanás, la carne y el mundo. Oiga, porque creemos firmemente que vale la pena estar bajo la luz de Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo sinceramente, hermanos, que si alguien verdaderamente sincero para con Dios viene a la luz de Dios en Cristo Jesús, su vida es transformada, cambiada y regenerada. Somos atraídos por Cristo, nos acercamos cada vez más a Él, nos damos cuenta de nuestra indignidad y de nuestra pecaminosidad y reconocemos que nuestra vida en Cristo es diferente. También Jesucristo declaró que si conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres, porque la verdad de Dios nos hace libres del pecado y su verdad nos santifica para servir a Dios con integridad. No basta con recitar o tener, hermanos, un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, de la Biblia. Tal vez en alguna de las universidades se estudie la Biblia como asignatura, pero qué diferente es estudiar la Biblia como una asignatura, a estudiarla como la palabra de Dios, a leerla como la palabra de Dios, como el mensaje de Dios, recibir esa palabra que ilumina, que alimenta nuestra fe, que fortalece nuestro espíritu, que nos instruye, que nos guía, que nos dirige, porque ella es la
lámpara a nuestros pies. Por lo tanto, para crecer y permanecer en la verdad de la palabra, dice el apóstol Pedro que como niños recién nacidos debemos buscar con ansia la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios, para que por medio de ella crezcamos y tengamos salvación. Y creo con todo el corazón, se lo digo con todo el alma, en esta etapa que estamos viviendo, en esta temporada, en medio de un analfabetismo bíblico, la iglesia tiene que despertar a leer la Biblia. Leemos cuántos mensajes nos mandan por TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. ¿Cuánto tiempo usamos? Y si hay algo que es preocupante, es una generación entretenida. Pero tenemos que anhelar, como dice el apóstol Pedro, como un niño desea la leche, tenemos que desear, debemos anhelar la palabra de Dios. Leer la Biblia todos los días. Ahora tiene tanta facilidad, usted puede agarrar un teléfono inteligente y mientras guía, le están leyendo la Biblia. O la puede leer en su teléfono, o en su tablet, o puede tenerla en el libro. ¿Cuántas facilidades hay? Pero en medio de tanto analfabetismo bíblico, iglesia misionera, leamos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Ella es la que nos hace libre. Ella es la que nos capacita. Ella es la que nos ayuda a enfrentarnos a todo este tiempo donde hay tantas herejías. Así que estas tres peticiones de Cristo ante el Padre a favor de la iglesia descubren el corazón del fundador de la iglesia. El Señor anhela una iglesia unida. El Señor anhela una iglesia protegida que aunque esté en el mundo, no pertenece al mundo. El Señor anhela que su iglesia permanezca en la verdad. Hagamos de estas tres peticiones nuestra oración y pidamos a Dios que el Señor nos mantenga siempre unidos, protegidos y permaneciendo en la verdad que Él ha revelado en la Biblia. Por lo tanto, quiero decirte que el Señor quiere una iglesia que esté espiritualmente unida, ratificando esta verdad, protegida del mal y que permanezca en su verdad. Un mundo cada vez más ateo necesita una iglesia cada vez más dependiente de Dios. Un mundo cada vez más enfermo necesita una iglesia saludable. Un mundo cada vez más confundido por herejías y falsas doctrinas necesita una iglesia anclada en la verdad de Dios revelada en la Biblia. Que nos llamen fanáticos, que nos llamen como nos quieran llamar, pero nosotros somos el pueblo del Dios de la Biblia y somos el pueblo de un libro, y ese libro es la Biblia, la palabra de Dios. Que cuando Cristo regrese, que cuando nos llame a su presencia, nosotros estemos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo quiero que oremos, hermanos, en esta hora. Mire, ante un mundo que se divide, ante un mundo que se fracciona, ante un mundo que cada vez más se torna hostil a Dios y a su palabra, la iglesia tiene que mantenerse como un solo equipo. Por eso yo te voy a pedir algo sencillo. Pongas tu mano sobre el hermano o la hermana que tiene a tu lado. Vamos a hacer un bloque de clamor y ruego a Dios. Satanás, cuando no puede destruir la iglesia y dividirla desde afuera, procura hacerlo desde adentro. Pero como iglesia nosotros hacemos vallado. Nosotros nos paramos haciendo uso de las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, y destruimos toda fortaleza. Nos vestimos con toda la armadura de Dios para deshacer todas las obras del diablo.
Satanás no tiene parte ni suerte en la iglesia que Cristo fundó y estableció. Hoy nos levantamos como un solo cuerpo. Hoy nos levantamos como el equipo de Dios a orar y a clamar, a dejar y neutralizar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Nos levantamos como un solo hombre a orar y a pedir que los planes y propósitos de Dios para esta iglesia sean hechos realidad. Ni Satanás ni sus demonios pueden arruinar los planes que Dios tiene con la iglesia misionera. Aunque venga el enemigo de afuera o se quiera meter desde adentro, el Señor no nos dejará en vergüenza. Hoy hacemos la oración de Jesús. Padre, guárdanos del mal y del maligno y manténnos en unidad. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Dios. Simbólicamente, Padre, cada hermano ha puesto su mano sobre alguien que tiene a su lado. Simbólicamente estamos demostrando que estamos orando por la unidad de tu pueblo, de tu iglesia. Oramos, Dios, por los niños, los adolescentes, los jóvenes. Oramos por los matrimonios, solteros y solteras. Oramos, Dios, por los hombres y las mujeres. Oramos por las familias. Oramos, Dios, para que tú cumplas todos tus propósitos en nuestras vidas. Nos trajiste de diferentes tierras, nos trajiste de diferentes partes del mundo. Aquí América, formamos parte de esta iglesia, estamos formando parte de esta congregación. Oh Padre eterno, queremos que nos mantengas en unidad. Oh, manténnos mirando al trono de tu gracia. Oramos pidiendo, Señor, para que todo lo que tú te has propuesto hacer con nosotros desde el vientre de nuestra madre sea hecho realidad. En el nombre de Jesús, hoy venimos contra toda obra perversa de Satanás. Anulamos toda maldición, anulamos toda palabra negativa que se haya pronunciado contra esta iglesia. Deja en vergüenza a aquellos que anhelan ver la iglesia arruinada y destruida. Cumple todos tus propósitos con esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, levanta las manos caídas, fortalece las rodillas endebles, endereza los pasos torcidos, pero haz realidad todo lo que tú quieras hacer con esta iglesia. Haya cielos abiertos sobre este lugar. Oh, la lluvia temprana y tardía, milagros, señales, prodigios, sanidades, conversiones. Que tu gloria llene este santuario, que tu gloria llene esta casa, que haya lluvia fresca, que haya, Señor, una unción poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu nombre sobre esta iglesia, proclamamos tu nombre sobre esta iglesia. Oh, glorifica a Cristo. Si tú lo crees, levanta tus manos, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora